y en este momento nos acompaña el psicólogo Gustavo Marín para hablar acerca de la asertividad. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Me parece que valoramos mucho que una persona sea sincera, la sinceridad es un valor. Ahora, no importa el modo en que se expresa sinceramente aquello que se quiere expresar. La asertividad, ¿tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con esto porque justamente la asertividad tiene que ver con esa habilidad, esa conducta que nos permite expresar lo que pensamos, lo que sentimos, en la medida adecuada, teniendo en cuenta nuestras propias necesidades, nuestros deseos, pero también teniendo en cuenta la situación del otro. No es que lo borro al otro y solamente digo lo que a mí me parece. También tengo en cuenta el contexto, la intensidad con que digo las cosas. Entonces, no es tan solo una cuestión de sinceridad, ¿sí? La sinceridad, por supuesto, que tiene que ver, pero también tener en cuenta el contexto y a la otra persona. Sería hacerlo de una manera adecuada. Exactamente, porque justamente asertividad viene de asertivo, que tiene que ver con afirmar, con podríamos decir como con dar en el blanco, ¿sí? Y justamente esto es una manera de poder expresar lo que yo quiero, pero teniendo en cuenta mis propios derechos, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué pasa cuando no somos asertivos? Y no somos asertivos cuando a veces no decimos lo que pensamos, ¿sí? Cuando nos cuesta expresar una opinión, cuando a veces caemos en alguna situación en donde hay una situación de, ya sea de abuso o me agreden, ¿sí? O vivo una situación injusta y no puedo decir nada, ¿sí? Entonces ahí es cuando es bueno el hecho de poder ser asertivo, teniendo en cuenta que tengo el derecho a dar mi opinión. Claro, ya no dejarme avasallar. Exactamente. Es decir, las personas, por ejemplo, hay muchas personas a las que les cuesta decir que no. ¿Esas personas son asertivas? No, no lo son. No, no lo son. Justamente cuando no podemos, cuando decimos que sí, queriendo decir no, cuando permitimos el abuso de otras personas, ¿sí? Justamente eso tiene que ver con otra conducta que es la conducta pasiva, ¿sí? En la conducta pasiva en donde yo privilegio más los derechos de los demás que los míos, claro. ¿sí? En donde creo que mi opinión no es importante. Entonces, eso es una conducta pasiva y justamente la conducta asertiva tiene que ver con la autoafirmación de mí mismo. Sin ¿sí? llegar a ser agresivo con el otro. Sin llegar a ser agresivo, porque justamente ahí tenemos la otra conducta, que es la conducta agresiva. ¿sí? Entonces, la asertividad justo está en el medio, podríamos decir, ¿no? Como en el justo medio, ¿sí? Como decía Aristóteles, que hablábamos, ¿no? En donde ni tengo una conducta pasiva, en donde no digo lo que quiero decir, en donde me lo trago, ni tengo una conducta agresiva en el sentido de que me impongo, en donde digo las cosas, suponete, a los gritos, o no tengo en cuenta qué le está pasando al otro, simplemente busco la descarga y no el hecho de poder comprender y hablar adecuadamente con el otro. Bien, vale la pena que seamos asertivos aunque el otro no lo sea. Claro, se habla de asertividad como una habilidad social, pero esto no significa que el otro vaya de alguna manera o a ser asertivo o a entender lo que yo les digo. En realidad esto sirve para tener yo claridad de qué es lo que quiero expresar y valorar yo mis derechos. Entonces no es como una fórmula en donde sí o sí voy a actuar sobre la realidad y la realidad va a responder. Pero por lo menos me quedo tranquilo, tengo mi conciencia tranquila, que actué en base a mis propios derechos y dije lo que quería decir. Después habrá que ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pero yo por lo menos aposté con mi granito de arena, ¿sí? A la relación. ¿Podemos aprender a ser asertivos? Sí, por supuesto. Convengamos que existen personas que tienen como alguna habilidad natural en poder expresar adecuadamente lo que piensan, lo que sienten, ¿sí? Son personas empáticas, ¿sí? Pero esto se puede aprender, ¿sí? Es algo que lo podemos practicar, ¿sí? En donde tiene que ver mucho con poder ejercer nuestros derechos, ¿sí? Existe en nosotros una parte que podríamos decir que se indigna cuando somos, bueno, esto de avasallados o cuando no somos respetados, y esto tiene que ver con el yo digno que tenemos adentro, ¿sí? Que no se quiere acallar, ¿sí? Y que entonces se basa en sus derechos para decir
¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Justamente la asertividad tiene esa parte, el enojo sirve también, porque cuando soy avasallado tengo enojo. Es normal, pero es natural. ese enojo me tiene que servir como para afirmar lo que digo, ¿sí? No para descargarme sobre el otro, sino para afirmar que lo que estoy diciendo es valioso para mí, ¿sí? Y la empatía, que tiene que ver con la asertividad. Y la empatía tiene que ver con esta posibilidad de poder registrar a la otra persona, ¿sí?, qué le está pasando, y estar también en contacto conmigo mismo, ¿sí? Entonces, la empatía sirve porque la asertividad justamente es una comunicación, ¿sí? Entonces, me permite la expresión afectiva, la expresión de lo que estoy pensando, pero también estando en contacto con el otro, ¿sí? Y lo digo de la manera adecuada, por eso es que la empatía, esto es algo importante también.